Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con el algoritmo de Ford-Fulkerson. El problema nos pide determinar el flujo máximo que se puede llevar desde el punto 1 hasta el punto 11 en el grafo que se muestra en la imagen. Iniciaremos nuestro análisis definiendo el flujo inicial como 0 en cada arista. Tenemos la capacidad en cada arista, le agregaremos el flujo inicial colocando 0 al costado de cada capacidad. Como paso número 2, etiquetaremos la fuente. Para eso colocamos un guión o una raya. Esto quiere decir que no hay origen de procedencia. Luego colocamos el símbolo del infinito, para indicar que a partir de la fuente se puede enviar la mayor cantidad de datos posibles. A continuación, elegimos una vía que parta del punto 1 hasta el punto 11, para luego etiquetar los vértices. Ten en cuenta que el etiquetado va a estar limitado por la capacidad de la arista. Etiquetemos el vértice 2, siendo la procedencia el vértice 1. Ten en cuenta que la capacidad de la arista es 9 unidades, de modo que la etiqueta será 1 más, 9. Esto nos indica que se está recibiendo de 1, 9 unidades. Seguidamente etiquetaremos el vértice 5, siendo la procedencia el vértice 2. Ten en cuenta que del vértice 1 al vértice 2 hay una capacidad de 9 unidades. De estas 9 unidades, solamente podrán continuar 5, ya que la capacidad de la arista es 5 unidades. De modo que la etiqueta será 2 más, 5. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 2 5 unidades. A continuación etiquetaremos el vértice 9, siendo la procedencia el vértice 5. Ten en cuenta que el vértice 2 al vértice 5 están circulando 5 unidades. Estas 5 unidades pueden seguir circulando del vértice 5 al vértice 9, ya que la capacidad de la arista son 6 unidades. De modo que la etiqueta será 5 más, 5. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 5, 5 unidades. Luego etiquetaremos el vértice 11, siendo la procedencia el vértice 9. Ten en cuenta que del vértice 5 al vértice 9 está circulando 5 unidades. Estas 5 unidades van a seguir circulando del vértice 9 al vértice 11, ya que la capacidad de la arista son 5 unidades. De modo que la etiqueta será 9 más, 5 unidades, siendo el flujo resultante 5 unidades. A continuación actualizaremos las capacidades de esta vía, de modo que al flujo inicial que va del vértice 1 al vértice 2, del vértice 2 al vértice 5, del vértice 5 al vértice 9, del vértice 9 al vértice 11, le sumaremos 5 unidades. Reconocemos que del vértice 2 al vértice 5 se ha saturado la vía, al igual que del vértice 9 al vértice 11. Esto quiere decir que ya no se puede seguir utilizando estas dos vías. A continuación elegimos otra vía o camino partiendo del vértice 1 y que llegue hasta el vértice 11, para luego etiquetar los vértices. Ten en cuenta que el etiquetado va a estar limitado por la capacidad de la arista. Etiquetemos el vértice 4, siendo la procedencia el vértice 1. Ten en cuenta que la capacidad de la arista son 7 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 1 7 unidades. Seguidamente etiquetaremos el vértice 8, siendo la procedencia el vértice 4. Ten en cuenta que del vértice 1 al vértice 4 pueden circular 7 unidades, pero de estas 7 unidades solamente pueden circular 3 unidades entre el vértice 4 y el vértice 8, ya que la capacidad de este camino o esta vía son 3 unidades. De modo que la etiqueta será 4 más, 3 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 4 3 unidades. A continuación etiquetaremos el vértice 10, siendo la procedencia el vértice 8. Ten en cuenta que del vértice 4 al vértice 8 están circulando 3 unidades. Estas 3 unidades van a seguir circulando del vértice 8 al vértice 10, ya que la capacidad de la arista es 5 unidades. De modo que la etiqueta será 8 más,
3 unidades. Luego etiquetaremos el vértice 11, siendo la procedencia el vértice 10. Ten en cuenta que del vértice 8 al vértice 10 está circulando 3 unidades. Esas 3 unidades van a seguir circulando del vértice 10 al vértice 11, ya que la arista tiene una capacidad de 15 unidades. De modo que la etiqueta será 10 más, 3 unidades, siendo el flujo resultante por esta vía o camino 3 unidades. A continuación actualizaremos las capacidades de la vía. Recuerda que el flujo inicial por esta vía es 0 unidades. Hemos determinado que el flujo por esta vía son 3 unidades. De modo que al flujo que va de 1 a 4, de 4 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 11, le sumaremos 3 unidades. Reconocemos que del vértice 4 al vértice 8 se ha saturado la vía. Es decir, ya no se puede seguir utilizando la vía que va del vértice 4 al vértice 8. A continuación elegimos una vía o camino partiendo del vértice 1 y que llegue hasta el vértice 11, para luego etiquetar los vértices. Ten en cuenta que el etiquetado va a estar limitado por la capacidad de la arista. Etiquetemos el vértice 2, siendo la procedencia el vértice 1. Ten en cuenta que la capacidad de la arista es 4 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 1 al vértice 2 4 unidades. Seguidamente etiquetaremos el vértice 3, siendo la procedencia el vértice 2. Ten en cuenta que del vértice 1 al vértice 2 pueden circular 4 unidades, pero de estas 4 unidades solo pueden circular 3 unidades del vértice 2 al vértice 3, ya que la capacidad de la arista son 3 unidades. De modo que la etiqueta será 2 más, 3. A continuación etiquetaremos el vértice 6, siendo la procedencia el vértice 3. Ten en cuenta que del vértice 2 al vértice 3 está circulando 3 unidades. Estas 3 unidades van a seguir circulando del vértice 3 al vértice 6, ya que la capacidad de la arista es 7 unidades. De modo que la etiqueta será 3 más, 3 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 3, 3 unidades. A continuación etiquetaremos el vértice 9, siendo la procedencia el vértice 6. Ten en cuenta que del vértice 3 al vértice 6 está circulando 3 unidades. Estas 3 unidades van a seguir circulando del vértice 6 al vértice 9, ya que la capacidad de la arista es 3 unidades. De modo que la etiqueta será 6 más, 3 unidades. Luego etiquetaremos el vértice 10, siendo la procedencia el vértice 9. Ten en cuenta que del vértice 6 al vértice 9 está circulando 3 unidades. Estas 3 unidades van a seguir circulando del vértice 9 al vértice 10, ya que la capacidad de la arista son 4 unidades. De modo que la etiqueta será 9 más, 3 unidades. Finalmente etiquetaremos el vértice 11, siendo la procedencia el vértice 10. Ten en cuenta que del vértice 9 al vértice 10 está circulando 3 unidades. Estas 3 unidades van a seguir circulando del vértice 10 al vértice 11, ya que la capacidad de la arista es 12 unidades. De modo que la etiqueta será 10 más, 3 unidades, siendo el flujo resultante por esta vía o este camino 3 unidades. A continuación actualizaremos las capacidades de esta vía, de modo que el flujo que va del vértice 1 al vértice 2, del vértice 2 al vértice 3, del vértice 3 al vértice 6, del vértice 6 al vértice 9, del vértice 9 al vértice 10, del vértice 10 al vértice 11, le sumaremos 3 unidades. Reconocemos que del vértice 2 al vértice 3 se ha saturado la vía, al igual que del vértice 6 al vértice 9. Esto nos indica que ya no podemos seguir utilizando estas vías. A continuación, elegiremos otra vía o camino partiendo del vértice 1 y llegar hasta el vértice 11, para luego etiquetar los vértices. Ten en cuenta
que el etiquetado va a estar limitado por la capacidad de la arista. Etiquetemos el vértice 4, siendo la procedencia el vértice 1. Ten en cuenta que la capacidad de la arista son 4 unidades, de modo que la etiqueta será 1 más, 4 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 1 4 unidades. Seguidamente etiquetaremos el vértice 7, siendo la procedencia el vértice 4. Ten en cuenta que del vértice 1 al vértice 4 pueden circular 4 unidades. Estas 4 unidades van a seguir circulando del vértice 4 al vértice 7, ya que la capacidad de la arista es 6 unidades. De modo que la etiqueta será 4 más, 4 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 4, 4 unidades. A continuación etiquetaremos el vértice 8, siendo la procedencia el vértice 7. Ten en cuenta que del vértice 4 al vértice 7, está circulando 4 unidades. Estas 4 unidades van a seguir circulando del vértice 7 al vértice 8, ya que la arista tiene una capacidad de 5 unidades. De modo que la etiqueta será 7 más, 4 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 7 4 unidades. Luego etiquetaremos el vértice 10, siendo la procedencia el vértice 8. Ten en cuenta que del vértice 7 al vértice 8 está circulando 4 unidades, pero de estas 4 unidades solo podrán circular del vértice 8 al vértice 10 2 unidades, ya que la capacidad de la arista es 2 unidades. De modo que la etiqueta será 8 más, 2 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 8 2 unidades. Finalmente etiquetaremos el vértice 11, siendo la procedencia el vértice 10. Ten en cuenta que del vértice 8 al vértice 10 está circulando 2 unidades. Estas 2 unidades van a seguir circulando del vértice 10 al vértice 11, ya que la capacidad de la arista son 9 unidades. De modo que la etiqueta será 10 más, 2 unidades, siendo el flujo resultante por esta vía 2 unidades. A continuación, actualizaremos las capacidades de esta vía, de modo que el flujo que va del vértice 1 al vértice 4, del vértice 4 al vértice 7, del vértice 7 al vértice 8, del vértice 8 al vértice 10, del vértice 10 al vértice 11, le sumaremos 2 unidades. Reconocemos que del vértice 8 al vértice 10 se ha saturado la vía. Esto nos indica que ya no se puede seguir utilizando esta vía. A continuación elegiremos otra vía o camino, partiendo del vértice 1 y llegando hasta el vértice 11. Etiquetemos el vértice 4, siendo la procedencia el vértice 1. Ten en cuenta que la capacidad de la arista es 2 unidades, de modo que la etiqueta será 1 más, 2 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 1 2 unidades. Seguidamente etiquetaremos el vértice 7, siendo la procedencia el vértice 4. Ten en cuenta que del vértice 1 al vértice 4 está circulando 2 unidades. Estas 2 unidades van a seguir circulando del vértice 4 al vértice 7, ya que la capacidad de la arista es 4 unidades. De modo que la etiqueta será 4 más, 2 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo 2 unidades del vértice 4. A continuación etiquetaremos el vértice 10, siendo la procedencia el vértice 7. Ten en cuenta que del vértice 4 al vértice 7 está circulando 2 unidades. Estas 2 unidades van a seguir circulando del vértice 7 al vértice 10, ya que la capacidad de la arista es 2 unidades. De modo que la etiqueta será 7 más, 2 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 7 2 unidades. Luego etiquetaremos el vértice 11, siendo la procedencia el vértice 10. Ten en cuenta que del vértice 7 al vértice 10 está circulando 2 unidades. Estas 2 unidades van a seguir circulando del vértice 10 al vértice 11, ya que la capacidad de la arista es 7 unidades. De modo que la etiqueta será 10 más, 2 unidades, siendo el flujo resultante por esta vía 2 unidades. A continuación, actualizaremos las capacidades de la vía, de modo que el flujo que va del vértice 1 al vértice 4, del vértice 4 al vértice 7, del vértice 7 al vértice 10, del vértice 10 al vértice 11, le sumaremos 2 unidades.
Reconocemos que del vértice 1 al vértice 4 se ha saturado la vía, al igual que del vértice 7 al vértice 10. Es decir, ya no se puede seguir utilizando estas vías. A continuación elegiremos otra vía o camino, partiendo del vértice 1 y que llegue hasta el vértice 11 sin pasar por las vías saturadas, para luego etiquetar los vértices. Tenga en cuenta que el etiquetado va a estar limitado por la capacidad de la arista. Etiquetemos el vértice 3, siendo la procedencia el vértice 1. Ten en cuenta que la capacidad de la arista es 8 unidades, de modo que la etiqueta será 1 más, 8 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 1 8 unidades. Seguidamente etiquetaremos el vértice 6, siendo la procedencia el vértice 3. Ten en cuenta que del vértice 1 al vértice 3 están circulando 8 unidades. Pero de estas 8 unidades solo podrán seguir circulando 4 unidades, ya que la capacidad de la arista es 4 unidades. De modo que la etiqueta será 3 más, 4 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 3 4 unidades. A continuación etiquetaremos el vértice 10, siendo la procedencia el vértice 6. Ten en cuenta que del vértice 3 al vértice 6 están circulando 4 unidades. De estas 4 unidades solamente podrán seguir circulando del vértice 6 al vértice 10 2 unidades, ya que la capacidad de la arista es 2 unidades, de modo que la etiqueta será 6 más, 2 unidades. Esto nos indica que se está recibiendo del vértice 6 2 unidades. Luego etiquetaremos el vértice 11, siendo la procedencia el vértice 10. Ten en cuenta que el vértice 6 al vértice 10 está circulando 2 unidades. Estas 2 unidades van a seguir circulando del vértice 10 al vértice 11, ya que la capacidad de la arista es 5 unidades. De modo que la etiqueta será 10 más, 2 unidades, siendo el flujo resultante por esta vía 2 unidades. A continuación, actualizaremos las capacidades de esta vía. De modo que al flujo que va del vértice 1 al vértice 3, del vértice 3 al vértice 6, del vértice 6 al vértice 10, del vértice 10 al vértice 11, le sumamos 2 unidades. Reconocemos que del vértice 6 al vértice 10 se ha saturado la vía. Esta última red de flujo corresponde a la de flujo máximo, ya que no vamos a poder encontrar otra vía o camino partiendo del vértice 1 y que llegue al vértice 11 sin cruzarnos con los caminos saturados. Para determinar el flujo máximo reconocemos que del vértice 9 al vértice 11 hay un flujo acumulado de 5 unidades. Del vértice 10 al vértice 11 hay un flujo acumulado de 12 unidades. 5 más 12 unidades, tenemos por resultado que el flujo máximo será 17 unidades.